Venga, vamos a ver ahora cómo me voy a plantear las arquitecturas web, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí lo que hemos hecho es, utilizando UML, vamos a hacer- estamos viendo una vista de implementación, ¿vale? En el cual, ¿qué tengo aquí? Por una parte, los equipos que intervienen, y aquí lo que voy a indicar es cómo voy a hacer los despliegues, ¿vale? Entonces, este primer planteamiento es el más sencillo, no es el que se utiliza ya más actualmente, en el cual yo lo que hago es, en el cliente, utilizo simplemente un navegador y por lo tanto lo que tengo que desplegar en cliente es un navegador, que por defecto normalmente pues ya lo tienen todos los clientes, ¿vale? Por otra parte, tengo que montar mi servidor, que necesito desplegar un contenedor web, ¿vale? Dependiendo de la tecnología, me obligará uno u otro. Si trabajáis con PHP, pues un Apache estándar te funcionará. Si trabajamos con Spring Java, necesito un Tomcat, ¿vale? Por lo tanto, dependiendo de la tecnología, tengo que desplegar contenedores web diferentes, ¿vale? Eso sí, un Tomcat también soporta PHP, pero un Apache no te soporta Servlets, por lo tanto no soporta Spring Java, ¿vale? Entonces tengo que desplegar, hacer un deploy, un despliegue del servidor, ¿vale? A continuación, ¿qué tendríamos? Lo más sencillo, un solo servidor, yo me hago mi aplicación, que es un desplegable, ¿vale? En caso que sea Java, sería un WAR, y si estamos con PHP, pues ese conjunto de ficheros PHP que voy a desplegar. En este caso, ¿con qué lo voy a poder hacer? Lo voy a hacer, si utilizo Java, pues sería Spring, en mi caso, o si utilizo PHP, pues más Symfony, ¿eh? O si utilizo .NET, también me valdría. Dependiendo de cada tecnología, tendría un desplegable diferente. Yo he puesto el de Java, que es WAR, pero PHP tiene el suyo y .NET tendría el suyo, ¿vale? Por otra parte, aquí no podríamos dar servicio a móviles, porque aquí no estoy ofreciendo una API REST. Es un poco las primeras versiones de sitio web o todavía hay sitios web que funcionan así, ¿vale? ¿Qué es lo que devuelve tu desplegable? Puramente HTML, CSS, JavaScript y jQuery, pero no puedo atacar una API REST. Entonces, el JavaScript que aquí se devuelve es simplemente para darle ese aspecto dinámico, ¿no? De HTML, pero no es para atacar una API REST, ¿vale? Luego, evidentemente, necesito atacar a unas bases de datos que necesito desplegar un motor de base de datos, que normalmente lo haríamos en el mismo servidor. Entonces, tengo que desplegar mi base de datos, despliego mi sitio web y despliego el contenedor de sitios web, ¿vale? Y, bueno, más allá de en este caso, con un MySQL podríamos funcionar. Lo importante, el cliente hace peticiones al servidor y lo que devuelve el servidor es HTML, CSS y JavaScript o jQuery para el aspecto dinámico de las páginas. ¿Lo veis? Esta filosofía se tiende a abandonar. ¿Por qué? Para empezar, porque no se le da servicio a los móviles. Entonces, claro, un móvil podría atacar con un navegador de móvil. Pero, como todo el mundo, o se tiende a que todo el mundo quiere una aplicación específica para atacar con API REST, al final aquí no se lo podemos dar ese servicio. ¿Vale? Siguiente filosofía. Y aquí tenemos dos, ¿eh? Una es, bueno, pues ya voy a empezar a meter a los móviles. ¿Qué teníamos? Servidor de móviles. Digo, el cliente de móvil y el cliente de PC. Vale, el cliente de PC ataca a un servidor web, ¿vale? Está relacionado. En este caso, ¿qué necesitamos? Que este de aquí lo que va a hacer es desplegarle o desplegar una página web ya montada. Es decir, lo que le va a devolver es HTML, CSS, JavaScript y jQuery, pero solo para darle aspecto dinámico a la página. Pero el que monta la vista es este servidor web. Este es el que monta la vista. ¿Vale? Por lo tanto, si monta la vista, aquí utilizaríamos la estructura esta de modelo vista presentador o modelo vista controlador, ya veremos. Pero este monta la vista. Por lo tanto, lo que le damos al navegador es simplemente páginas que muestra y nada más. Si las páginas tuvieran Ajax, vuelve a atacar a este servidor web. ¿Vale? Pero en este caso, repito, lo que le damos al cliente, lo que le devolvemos al cliente, no incluye
el código para atacar a una API REST. Solamente permitiría volver a atacar al servidor web para hacer algo de IaaS y no recarguemos una página completa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haríamos este de aquí? Pues lo haríamos con Java y Spring, lo puedo hacer. Y este sería la parte de Spring web. ¿Vale? Y este sería PHP con Symfony haciendo páginas, digamos, activas con PHP. Pero recordad lo importante, el que prepara la presentación es el servidor. Por lo tanto, se carga todo el proceso de preparar la presentación. Y el cliente es un mero presentador, no hace nada. Lo presenta y nada más. ¿Vale? Como evidentemente queríamos introducir el ataque desde móvil, desde aplicación de móvil, que necesitamos montar una API REST. Entonces necesitamos un segundo despliegue donde hemos montado el API REST, que es, vale, pues yo tengo aquí mi servidor web, que es de servicios, me hago mi desplegable y aquí tengo mi acceso a base de datos. Por lo tanto, aquí lo que montaríamos, toda la capa de negocio. Fijaros, este servidor web hace de intermediario. Lo que hace es montar la vista nada más. Ha dado una petición, lo que hace es consultar con el API REST para recuperar los datos. Y con estos datos te monta la vista en HTML. Y esta vista montada se la devuelve al cliente. ¿Lo veis? En cambio, desde móvil, ¿qué hace el móvil? El móvil atacará directamente al API REST. El API REST devuelve los datos al móvil y el móvil monta la vista. Que la monta diferente. La montará con Swing o cosas similares. ¿Lo veis? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que realmente la capa de negocio está en el API REST. Por lo tanto, por eso, mi servidor web, que es el que monta la vista, tirará del API REST para obtener los datos. Y una vez montados los datos, montará la vista que se vuelve al cliente. En ningún momento el cliente de PC atacaría directamente al API REST, porque no está preparado para ello. Porque nosotros, el JavaScript, repito, que le devuelvo al cliente, es un JavaScript solamente para hacer páginas dinámicas. ¿No? Son pura estética. ¿Lo veis? Este fue el diseño que cuando los móviles empezaron a tener más auge, pues al final la gente empezó a API REST y a centralizar en API REST la presentación para dar servicios a móviles, porque si no, no lo puedes dar. ¿Vale? Pero seguían montando las páginas web en servidor. ¿Qué ocurre? Que ya te puede permitir separar estos servidores, que bueno, esto puede ser un servidor que monta, este es el de API REST, pero aún así, ¿qué ocurre? Que consume recursos del servidor. Y eso hoy en día no interesa tanto. ¿Vale? Las tecnologías, fijaros que todo lo podemos hacer con las tres tecnologías básicas, con Java, con PHP, con .NET. Son compatibles. Al final hacemos lo mismo prácticamente. ¿Lo veis? A ver, tercera solución que es la más actual. Y fijaros que es un matiz, solo ha cambiado que ahora el cliente ya se comunica directamente con la API REST, ¿lo veis? Y el presentador web no se comunica con la API REST. ¿Veis este cambio? Que es muy sutil, pero lo veis, ¿no? Pero es fundamental. Es decir, en este caso, el presentador web iba al API REST para obtener los datos, ¿vale? Y ahora el presentador web simplemente se lo da al cliente. Y el cliente ataca directamente al API REST para obtener los datos. Entonces, ¿qué es este de aquí? Un mero distribuidor de ficheros. Solo distribuye ficheros. ¿Qué consigues con ello? Que evidentemente este servidor web es súper rápido, no consume recursos. Porque lo único que hace la gente es darme ficheros y yo te los doy. No mantengo estado, no hago procesos, prácticamente no hago nada. Es un distribuidor de ficheros. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, pero eso sí, ¿qué te distribuye? Ya te tienes que utilizar un framework para atacar una API REST. Pues AngularJS o cualquiera similar. ¿Lo veis? Entonces, la filosofía es, el cliente primero solicita al servidor web los ficheros, que se los da tal cual, con todo el JavaScript incluido. 2. Ejecutas el JavaScript en cliente, que atacará al API REST para obtener los datos. Y con esos datos, en el cliente montamos las páginas. Pero estamos tirando de código de CPU de cliente. ¿Lo veis? Montaje es mucho más rápido y yo descargo al servidor. ¿Qué hace el móvil? Lo que hacíamos antes, esto no ha cambiado. El móvil tirará del API REST, devuelve los datos y el móvil monta las páginas. En este caso monta la vista. ¿Lo veis? Hoy en día se entiende esto. ¿Por qué? Porque al final centras tu capa de negocio en el API REST y
Este servidor web es un mero distribuidor de ficheros, muy rápido, consume muy pocos recursos. Y lo que haces es consumir recursos del cliente a través de JavaScript. ¿Vale? Y ya me permite, evidentemente, otras filosofías, como páginas gigantes, es decir, páginas gigantes o una sola página, que al final tienen más sensación de una aplicación de escritorio que de una página web. Lo que se busca es esa sensación del cliente, ¿no? Que lo que realmente maneja es una aplicación de escritorio, pero a través de una página web. Y todo, evidentemente, tirado con Ajax para reducir el coste de datos que se intercambian. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, en este caso, yo tendría dos despliegues. Por una parte, el despliegue de mi API REST, por otra parte, el despliegue de mi distribuidor de ficheros. ¿Vale? ¿Esas tecnologías tienen que ser la misma? No. Esto lo podemos hacer mejor con Apache, simplemente, y si con Java, necesitaría un Spring Java, con un Tomcat. Vale. Esto lo podemos hacer con cualquier tecnología. ¿Lo veis? Vale, pues por este hecho va a surgir una cosa que se llama, que ya veremos más adelante, lo del dominio cruzado. ¿Lo habéis oído hablar? Dominio cruzado. Vale, vamos a contar un poco la primera aproximación y cuál es la problemática. El dominio cruzado lo que te hace para protegerte a ti como cliente, el dominio cruzado no protege a los servidores, protege a los clientes. Y es, evidentemente, si tú abres una pestaña de un servidor web malicioso y abres otra pestaña de un servidor web que es el bueno tuyo, ¿qué ocurre? Que se podrían intercambiar información las dos pestañas. El malicioso podría intentar obtener información de la otra pestaña. Y la otra pestaña, ¿qué haces? Que te has iniciado cuenta en un servidor. Y puede obtenerte la referencia. Y a partir de ahí, el malicioso atacar a tu servidor para obtenerte información. Entonces, para evitar estos que se llaman dominios cruzados, es decir, que la página web original ataca a otro servidor web diferente, a otro dominio, por eso es dominio cruzado, son dominios internet diferentes. Para evitar esto, normalmente están prohibidos los dominios cruzados. Y solamente hay que utilizarlos a posteriori, es decir, oye, lo tengo que autorizar. ¿Qué ocurre hoy en día? Que como se tiende a tener por separado el dominio donde tenemos la página web y el dominio de la API REST suelen ser dominios diferentes, si no autorizamos el dominio cruzado no va a funcionar. ¿Vale? Entonces lo que suelo hacer aquí para evitar ataques maliciosos es solamente autorizarlo para dominios que tú tengas controlados, no se abren. Precisamente para evitar este ataque malicioso que es que abres Facebook, te registras, abres una pestaña maliciosa y en esa pestaña maliciosa de otro servidor arrancan un JavaScript que relocaliza la referencia de Facebook y va a Facebook con tu cuenta a hacer cosas. ¿Vale? Por eso te recomienda que cuando tengas sitios que no te fíes o no consideres que son de fiar, nunca lo hagas en pestañas, sino lo hagas con un servidor independiente, ¿sabes? Un navegador independiente y cuando termine lo cierres. Pero no se te ocurra abrir una pestaña con cosas técnicamente delicadas y a continuación una pestaña que consideras poco fiable. ¿Vale? Pues entre ellos puede haber intercambio de información. ¿Vale? ¿Lo veis? Por ejemplo, no os enterasteis que a GitHub le hizo un ataque salvaje China. Y es porque cogió los chinos y en un buscador tenían un código JavaScript malicioso, un buscador chino, que cuando tú solicitabas, claro, pensar que al final un buscador, todo el mundo empieza por un buscador. Pues a cada cliente que hubiese buscador le lanzaba un JavaScript que ejecutaba maliciosamente para pedirle un acceso a GitHub. Claro, imaginar que si eso lo hiciera Google, te hunde cualquier servidor, cualquiera. Nadie soporta eso. Si Google, cualquier búsqueda va a Google, te mete un JavaScript que hace una petición a GitHub, GitHub no se salva. Lo hunde durante días y días. Entonces, eso lo hicieron un buscador chino. Claro, GitHub notó que se hundió GitHub. Mira que es bastante robusto. Pero evidentemente, claro, vienen a rastrear y descubrieron ese JavaScript malicioso en China. ¿Qué hicieron? Cambiarlo de tal manera que cuando había una petición, te devolvía algo que sacaba una ventana emergente para evitar el ataque. ¿Por qué? Porque al sacar una ventana emergente, solamente un cliente responda a un clic a una ventana emergente, aparte ya era consciente de lo que estaba haciendo, retrasaba 1 o 2 segundos. Entonces ya evitaba los ataques inmediatos consecutivos. Porque claro, que lo que no soporta son millones de ataques por segundo. No lo soporta.
Son cuestión de peticiones, no puede dar tanto abasto. Es como si tú tienes preparado tu servidor para a lo mejor 10.000 peticiones diarias y de pronto hacen 1.000.000. Tu servidor se te va a caer. No estás preparado para ello. ¿Vale? Y de ahí venían los dominios cruzados. Entonces ahora es importante dominar esta situación. ¿Por qué? Porque se tiende a tener el servidor web en un dominio diferente del API REST. Ya veremos cómo lo haremos eso en Spring. Yo lo explicaré en Spring. ¿Vale? Entonces es situaros, es decir, repito, hoy en día ¿qué hacemos? Mantener el modelo de negocio solamente un API REST. Tendemos a hacer con páginas con JavaScript y un framework de cliente para llevar todo el proceso al cliente. Que desde el punto de vista del cliente, lo que vea es lo más parecido a una aplicación de escritorio y mediante pequeñas peticiones de Ajax atacamos al API REST, ¿vale? Pero todo el tema de montaje de vistas y mantenimiento de la vista se haga en el cliente, tirando de los equipos del cliente. Entonces, al final tengo un API REST que es más liviano, más ligero, tengo un servidor web de fichero que es muy ligero y, por otra parte, si atacan por móviles, es 100% compatible. ¿Vale? Y la ventaja de los API REST es que son ligeros. Son más ligeros que un servidor web de un sitio web tradicional. Eso tira más de máquina. ¿Vale? Y por eso se ha apostado por esto al final. ¿Lo veis? Vale, entonces, vamos a concentrarnos ahora en cómo voy a organizar la arquitectura del API REST. ¿Vale? Vamos a dejar aparte los frameworks de cliente de tipo Java, de tipo Angular, que eso ya lo veréis allí cuando veáis Angular. Entonces, yo me concentro solamente en cómo me tengo que organizar el servidor. ¿Vale? Finalmente yo lo planteo para Spring. PHP te puedes organizar igual, realmente. Yo os aconsejo que os organicéis. ¿Qué ocurre? Cuando hacéis ejemplos pequeños, todo da igual. Manejas demasiadas pocas clases y da igual lo que hagas, más o menos va a funcionar. Pero cuando esto empieza a crecer, o te organizas un poco o vas a caer. Entonces, os planteo una solución. No es la solución ideal, no es la única solución, pero os planteo una organizada que al menos sepáis cómo empezar. ¿Vale? Que sepáis cómo empezar. Dice, bueno, pues yo me organizo esto, puedo crecer con cierto tamaño y al menos sé cómo empezar a organizarme. Si no tienes una buena organización, al final es que se te escapan las aplicaciones enseguida de las manos. ¿Vale? Entonces, yo os planteo estos paquetes de alto nivel. Evidentemente, si un paquete supera las 20 clases, ¿qué tenéis que hacer? Partirlo. Entonces, si una aplicación empieza a ser tocha, lo que yo llamo aquí el paquete API, tendrás que partirlo en un conjunto de paquetes. ¿Vale? Pero yo me planteo primero un primer nivel. Fijaros, ¿qué voy a tener? Una carpeta, un paquete que vamos a llamar de aspectos, que son las funcionalidades transversales. ¿Vale? Yo en Spring voy a utilizar programación orientada a aspectos para hacerlo más fácil todavía. Y haremos todo aquello que es transversal a la aplicación, que no tiene nada que ver, no nada que ver, sino no es parte de mi modelo de negocio. Por ejemplo, imaginaros que tú quieres generar un log por cada petición al servidor. ¿Vale? ¿Qué me conllevaría? Una posible solución que sería irme a todo el API REST y lo primero que hago es generar el log. ¿Lo veis? Pero si hago esto, me está obligando a escribiendo código en cada una de las clases, cada uno de los métodos, generando el log. Y al final me meto un ruido que no viene a cuento. Dice, bueno, pero es que esto no es parte de mi API REST realmente. Es una función transversal. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer aquí una clase mediante programación en todos aspectos que dices que se va a ejecutar siempre y de forma automática, da igual donde ataca el API REST, va a generar un log. Pero le saco el código de todas las clases que tengo aquí. Y es una función transversal. ¿Vale? ¿Qué me llega? Pues voy a hacer ese aspecto, que es controlar los logs. La autenticación es otro aspecto realmente. El control de clientes de si ha hecho o no logueado. Quiero controlar, por ejemplo, el tiempo de respuestas. No me voy a hacer una clase que meta aquí. Pues anoto el tiempo de respuesta a la petición. No, porque es transversal. Me voy a hacer una programación en todos aspectos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas clases, que es las funciones transversales, que lo voy a hacer mediante programación en todos aspectos o algo similar, que no dependan de mi capa de negocio. Que no dependan de ello. Y para que no dependan, vais a ver que yo podría coger esto, llevármelo a otra aplicación y funcionaría 100%. ¿Vale? Luego voy a tener
El primer paquete es el que me ofrece el API REST, ¿vale? Primer paquete, me ofrece el API REST. Me ofrecen esos recursos, lo que hemos hecho antes de recurso 1, método 1, recurso 2, método 2. Es mi API REST. Vale. La funcionalidad que va a tener este API REST exclusivamente es tratamiento de aspectos que dependen de la petición. Es decir, si yo en un API REST me pides borrar, por ejemplo, un usuario, yo en el API REST te voy a pedir que me identifiques al usuario, ¿vale? Con un ID. ¿Qué voy a hacer yo en este paquete? Control de entrada. Es decir, voy a comprobar que realmente, como identificador de usuario, no me hayas mandado un null. Si me has mandado un null, ¿qué voy a hacer? Te voy a rebotar con petición incorrecta. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, las clases de este API lo que tienen es tratamiento exclusivo de un API REST. Pero no vamos a procesar la petición en sí, sino solo vamos a hacer es coger la petición, supervisarla, ver que no da problemas o que no tiene cosas que le faltan, que es completa, que está bien formada, y una vez que ya le he comprobado todo, le traspaso a los controladores para que la resuelva. Pero yo no la resuelvo. Yo solamente compruebo que todo lo que viene, viene bien. Que no me falta un campo, los campos obligatorios están, y hago esas funciones colaterales. ¿Vale? Para manejar mi API REST, para generar errores, yo voy a tirar de excepciones, que va a ser lo más cómodo. Cuando algo va mal, yo en lugar de crear y crear un error de HTTP, lo que voy a hacer es montar una excepción. Y de forma automática, cada excepción estará asociada a unos errores HTTP. ¿Vale? Entonces yo digo, vale, superviso que no, monto excepción, monto excepción. Entonces voy a hacer un API REST montando muchas excepciones. Pero no voy a estar metiendo mensajes de error en el cuerpo, en la respuesta, ni manejando errores HTTP. Eso se lo dejo al paquete de excepciones. ¿Vale? Aquí que tendremos las excepciones que yo voy a hacer, las 200, 300 que yo tenga. ¿Vale? Evidentemente, si tengo más de 20 excepciones, ya podéis hacer aquí subpaquetes. Y los organizáis por temáticas, como queráis. Pero no meter en un paquete de 200 excepciones, evidentemente. ¿Vale? Luego, los datos, ¿cómo me vienen? Los datos me vienen conjuntamente. Si yo voy a dar de alto a un usuario, ¿qué me vienen? Un usuario por JSON, ¿no? Entonces, en este caso, necesito unos envolventes. Le he llamado envolventes, ¿vale? No, es el mejor nombre que yo le he encontrado. ¿Qué vienen? Esas clases que empaquetan los datos que me llegan. O esas clases que cuando yo respondo lo empaqueto. Si yo voy a devolver un JSON con una petición que tiene 5 atributos, pues yo qué voy a hacer? Una clase con los 5 atributos que lo empaqueto y yo devolveré, mi API REST, devuelvo un objeto de esa clase. Y automáticamente esa clase se convertirá en JSON en camino. ¿Quién me lo va a hacer? El framework. Pero yo manejo paquetes. Por lo tanto, manejaré clases que envuelven datos. Y al final, ¿qué es? El patrón de transferencia de objetos. Objetos de transferencia. Cuando se transfieren cosas entre capas, hay que empaquetar. Y se hace a través de objetos. ¿Lo veis? Llegamos al controlador. Fijaros que el API depende del controlador. ¿Veis alguna relación del API con los DAOs? No. Por lo tanto, si os encontráis con una línea de código que dices DAO.algo, la has fastidiado. Me estás creando dos dependencias. Por lo tanto, si modifico los DAOs, vas a modificar el API. Será difícil de mantener. El API solo depende de los envolventes, de sus excepciones y de la capa de controladores. No quiere saber lo que hay detrás. Eso es importante, ¿eh? Si no, vuestra dependencia se nos va a ir de las manos. ¿Vale? Luego vienen los controladores. Evidentemente, ¿cómo se comunican el API y los controladores? A través de los envolventes. Eso significa que un método de controlador tiene como parámetro una clase envolvente. Vale. Los controladores van a coger los envolventes y va a empezar a traducir eso a entidades. Por ejemplo, a ti te dicen, dame de alta un nombre de un usuario. Y te doy el nombre y el apellido. Y dices, vale. Y aquí te llega aquí un envolvente que tiene nombre y apellido, nada más. Cuando llega el controlador dice, ya, pero a mí eso no me vale. Yo para dar de alta a un usuario necesito un identificador, un nombre, un apellido y no sé qué más. Con valores mejor vacíos de momento. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué hace el controlador? Coge los envolventes, extrae los datos, monta su entidad y se comunica con los DAOs. Y le dice al DAO, oye DAO, dado este usuario, dálmelo de alta en la base de datos. ¿Vale? ¿El DAO qué hace? Vale, se comunica con el gestor, se comunica con la base de datos y lo da de alta.
Si todo ha ido bien, retorna. Todo ha ido bien. Todo ha ido bien, retorna. Todo ha ido bien. Si este retorna que ha habido problemas, ¿este qué va a hacer? Lanzar una nueva excepción. Imposible hacer la operación pedida. Este hace todo por excepciones. Es una alternativa, ¿eh? Hay más. Y yo os aconsejo esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces tengo que hacer operaciones, porque los DAOs, fijaros que son operaciones básicas sobre tablas, que pueden tener relaciones. Pero yo a lo mejor quiero hacer operaciones de más alto nivel, que afectan a varias tablas. A lo mejor para dar de alta un usuario, tengo de alta un usuario, tengo que dar de alta varias entidades, y entonces meto este paquete, son servicios, que lo que hace son manejo, manejo de más alto nivel que un DAO. Pero son servicios sobre base de datos, sobre datos, ¿vale? Por ejemplo, tú dices, no, es que esta operación te voy a dar de alta tres entidades, los vehículos, los usuarios y sus relaciones. Digo, bueno, me haga un servicio que maneja los tres DAOs a la vez. ¿Para qué? Para descargar al controlador y dividir mejor. Y luego, si lo tengo aquí, entre distintos controladores tiran de estos servicios y puedo reciclar mejor el código. ¿Vale? Entonces, esto, repito, son paquetes. ¿Vale? Y esa es la utilidad. Son paquetes.